Buen día. El legado de López Obrador es, primero, haber dicho, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. O sea, en otras palabras, está festejando la muerte y el sufrimiento de miles de personas. Legado de maldad. También dijo, no secuestran a un rico, secuestran a un pobre. Por eso es mejor una sociedad pobre. Es su legado de empobrecimiento, llevar a México a la pobreza. 10 millones más de pobres. También dijo, al diablo las instituciones. Está diciendo, no importa la ley, no importa la Constitución. Eso se llaman delitos, legado de delincuencia. También se autonombró presidente legítimo de México en 2006, cuando perdió con Felipe Calderón. Se autonombró presidente. Legado de dictadura, tiranía y anarquía. Lo peor. También dijo, preferí inundar a los pobres. Había dicho antes, primero los pobres, pero cuando dice esto demuestra que es su legado de que no quiere a los pobres. Pero su legado principal es, desde que él apareció en la vida política en Tabasco, ha sido el hombre más conflictivo de México y del mundo. 4 veces perdió, 2 en Tabasco y 2 para la presidencia, y argumentó fraude. Y hizo manifestaciones y conflictos. Es el hombre más conflictivo. También es el hombre más ofensivo. Palabras conocidas dichas por él como chachalaca, borolas, canallín, vendepatrias, matraquero, innombrable, fifís, ñoños o pilotes, puras ofensas. Legado de ofensas, de maldad y ofensividad. También dice en su conferencia mañanera, tanta pinche tranza, fuchi caca, guácala, tengan para que aprendan, me canso ganso, puras vulgaridades, legado de vulgaridad. También empobreció a México, 54%. Legado de pobreza. Aumentó 10 millones más de pobres por su culpa, no por la pandemia, por su culpa. Legado de inhumanidad, porque no les dio los suficientes apoyos al personal médico en la pandemia. Hizo que México fuera el primer lugar mundial de más de 200 países en personal médico de muerto. También tercer lugar mundial de muertos y primer lugar mundial de letalidad. ¿Qué quiere decir? De los que se enfermaban, la cantidad que moría fue la mayor en México. Por más hospitales que pusiera, no sirvió de nada. Legado de inhumanidad, de mortalidad. También destruyó, también su legado principal es de que tiró a la basura 1 millón de billones de pesos, o sea, 1 billón de pesos en sus primer año, primeros 2 años, al cancelar la obra en Texcoco, que llevaba el 40% de obra, y donde tiró 300,000 millones de pesos, que peleó mucho de que fueron 100,000 millones de pesos, como si tirar 100,000 millones de pesos fuera de mucha necesidad de aclarar. Destruyó el Seguro Popular, que era excelente, la reforma educativa, que era excelente, la reforma energética, que era excelente,
el FONDEN, que es la protección para damnificados, estancias infantiles, comedores comunitarios, más de 100 fideicomisos, legado de retroceso científico, de primitivismo, fideicomisos de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte, todo lo destruyó. Legado de destrucción. No apoyó, hizo que 1 millón de pequeños negocios quebraran en la pandemia, porque todos los países apoyaron a sus empresas en la pandemia. Obrador dijo claramente, no va a haber apoyo para nadie, que quede claro, o sea, como si fuera un gran logro decirlo. Legado de maldad, de egoísmo, legado de venganza de haber destruido todo, legado de delincuencia, de narcotráfico. Este gobierno se ve una alianza con el narco. Y en 2021, las elecciones fueron unas narcoelecciones dirigidas por un narcogobierno. Más de 100 candidatos asesinados por el narcotráfico, por las bandas de narcos. ¿Y saben qué dijo? El crimen organizado, en términos generales, bien. ¿Qué quiere decir? Que esté aliado con ellos. Liberó a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, legado de delincuencia. Haber soltado a un delincuente que ya estaba sujeto. Legado de nepotismo. A sus hijos se sabe que ya tienen empresas millonarias. Criticaba tanto eso y ya sus hijos ya son millonarios con dinero del erario público. Legado de corrupción. Lo que más criticó de la corrupción de otros gobiernos, este gobierno es el más corrupto. Ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, cifra oficial, aumentó la corrupción en 2019 más del 50% al gobierno, a lo que logró, a lo que tenía el gobierno de Peña Nieto. Lo dice World Justice Project, de los 5 países más corruptos es México con López Obrador. Lo dice Transparencia Internacional, lo dice el INEGI, y todos los casos conocidos de corrupción. Zoé Robledo, Iri Meréndira, el INDEP, bien sabidos son cantidad de casos de corrupción. Entonces, legado de opacidad, legado de delincuencia, legado de destrucción del medio ambiente. El Tren Maya está destruyendo gran cantidad de selva y ahora dice que va a proteger el medio ambiente. Legado de mentiras. Todos sus datos son sus otros datos, porque siempre han dicho las instancias no del gobierno, sino las que se dedican a investigar, que los datos que da López Obrador son falsos. Aumentó el endeudamiento, aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia, aumentó el narcotráfico, aumentó el desempleo, aumentó la inflación. La gente ahora es más pobre, aunque el observador les da pensión. Todos los gobiernos han ayudado a los pobres. Les da pensiones regalando dinero a todo el mundo, por lo cual le aplauden y votan por él, lo que se me hace totalmente inmoral, que por ese medio tenga popularidad. Lo apoyan y le dan aplausos, pero la gente es más pobre, con todo y su pensión, con todo y su aumento del salario que ha habido, como otros gobiernos también lo han hecho. La gente le alcanza menos, está más pobre, le sirven, las pensiones no le sirven. Y si además el desabasto de medicinas que ha producido, porque para dar dinero le recortó el presupuesto a la mitad a todas las secretarías, un enorme desabasto de medicinas. Por lo tanto, más de 1,800 niños han muerto de cáncer por culpa de falta de medicamentos. Gran cantidad ha muerto por falta de medicamentos. Véanlo con cualquier conocido, ya no hay medicamentos en el Seguro Social, en el ISSSTE. Nada, pero les da su pensión, una pensión que les da 1,500 al mes, pero la medicina que a veces tienen que comprar cuesta 3,000 pesos. Entonces,
Lo más grave es que tiró a la basura 1.000.000 de pesos, que hizo que quebraran 1.000.000 de negocios. Legado de dictadura, porque el poder legislativo es una farsa, son unos arrastrados que nada más dicen lo que dice el observador, inmorales que no ven por el país nada más para quedar bien con su jefe, Obrador. Poder judicial inexistente, jueces que realmente no respetan las leyes, nada más dicen lo que dice Obrador. Dictadura del observador al estar criticando siempre a la prensa, es una represión a la libertad de expresión, que dice que no, pues es obvio que sí hay represión. Militarizar al país, la Guardia Nacional está en todos lados y no es para detener a los delincuentes, pero que hay más delincuencia ahora. Lo más grave de López Obrador es de que con su ley de amnistía soltó a muchos delincuentes de monta menor. Ahora asaltan en las micros, en el metro, en la calle. La delincuencia está desatadísima. Aumentó la delincuencia con López Obrador, aumentó la corrupción, aumentó la dictadura, más bien creó una dictadura. Y otro gran legado, estar contra la humanidad. Está contra la ONU, la ha criticado, contra la OEA, que dice que la tiene que desaparecer, contra la OMS, que ha dicho que ha sido el peor presidente en el manejo de la pandemia, contra el Fondo Monetario Internacional. Pero su legado de mentiras y manipulación es lo más grave. Él le había dicho que el presidente, el gobierno anterior, que no creciera al 4% iba a ser un fracaso. López Obrador no creció al 4% en el 2019, al 0%. ¿Y qué dijo? Del PIB. ¿Y qué dijo? Que el PIB no importaba. Cuanto antes decía que era lo que decía que iba a ser el fracaso de los gobiernos anteriores, ahora dice que no importa. Eso es una farsa. También hay una grabación donde él dice, agarren, está permitido, voy a hablar con obispos para que agarrar, o sea, robar no sea pecado. Está indicando que hay que ser delincuente. Entonces, su legado es de delincuencia, corrupción, conflicto, odio, de división, venganza, destrucción, todo lo que ha destruido. Inmoralidad, mentiras, empobrecimiento, opacidad, nepotismo, todo lo ha hecho mal, pero se cree lo mejor, porque da programas sociales, pero la gente está más pobre. Los gobiernos anteriores también daban programas sociales, y si no, ¿por qué tienen educación gratuita? ¿Por qué tienen seguro social, ISSSTE? ¿Por qué tienen carreteras? ¿Por qué tienen museos? Todo eso. La CONASUP o el Infonavit, todo eso eran obras de beneficio social a la gente. La cantidad de obra pública que ha hecho el observador en 3 años es la más baja de todos los gobiernos. A los 3 años todos los gobiernos se habían hecho mucha más obra pública, carreteras, drenaje, alcantarillado, todo. El observador no ha hecho casi nada. Va a hacer su Tren Maya y cree que con eso va a hacer la gran obra cuando ha dejado de hacer gran cantidad de obra. El legado de López Obrador es maldad, conflicto, ofensas, vulgaridad, dictadura, corrupción, empobrecimiento, delincuencia, desempleo, nepotismo. Todo es de lo peor. Y es el que ha sido el más criticado de todos los presidentes. Ella lo dijo. Pero lo critican porque ha hecho todo mal. Es el que ha tenido más manifestaciones en contra. En 2019 tuvo más de 300 manifestaciones de los sectores populares, no de los fifís. Nada. Ese ha sido el que ha tenido más rechazo, más críticas. Es el peor. Y sobre todo que apoya a dictadores, a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Maduro. Es un dictador, es un hombre nefasto, pero un gran manipulador. Que hay gente que lo apoya. Gente que está más mal y lo apoyan. Gracias.